Radio Samán es una emisora digital de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad ICESI. Haciendo radio buscamos integrarnos, debatir y crear. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra emisión de hoy. Afroclio, un podcast para dialogar sobre la diáspora africana con perspectiva histórica. Hola y bienvenidos y bienvenidas a Afroclio. Soy Yurani Perdomo y junto a Lady Cabeza les acompañaremos en este espacio creado desde el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad ICESI. En este episodio vamos a hablar sobre María Gertrudis de León, una parda libre y propietaria en la Nueva Granada. Este es uno de los varios estudios de caso que encontramos en el libro Demando mi libertad, Mujeres Negras y sus estrategias de resistencia en la Nueva Granada, Venezuela y Cuba de 1700 a 1800. El capítulo que abordaremos hoy fue desarrollado por Nayibe Caterina Arboleda, a quien le damos la bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás, Caterina? Muy bien, muchísimas gracias, Lady Yurani, por esta invitación. Bueno, profe Nayibe, antes de iniciar, por favor cuéntenos sobre sus estudios, profesión, a qué se dedica y cuáles son sus intereses investigativos. Bueno, yo soy licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad del Valle. Tengo una maestría en Estudios de la Cultura Convención en Género de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Y actualmente soy docente hora cátedra de la Universidad ICESI e investigadora asociada del Centro de Estudios Afrodiaspóricos desde el 2013. En ese tiempo he venido desarrollando mi trabajo profesional en dos líneas de trabajo fundamentalmente, lo que tiene que ver con educación afrocolombiana, etnoeducación afrocolombiana, cátedra de estudios afrocolombianos y estudios sobre mujeres negras. En ese orden de ideas ingresaría este artículo de María Gertrudis, que fue parte del primer proyecto que tuvo el Centro de Estudios Afrodiaspóricos. Y bueno, les comentaba que está la línea de género y etnicidad, donde también he desarrollado algunas investigaciones o acompañado algunas investigaciones sobre violencia contra las mujeres negras. Básicamente eso ha sido como los espacios de incidencia. Ok, teniendo en cuenta los temas en los que nos acabas de mencionar, me gustaría preguntarte sobre cuáles han sido hablando sobre todo para este tema del caso de María Gertrudis, cuáles han sido como tus fuentes y cómo ha sido también ese acercamiento y en general tu experiencia en temas que tienen que ver con mujeres negras en la historia pues de Colombia. Bueno, el acercamiento particularmente con María Gertrudis estuvo enfocada en la revisión que se hizo para este proyecto del Fondo Negros y Esclavos del Archivo General de la Nación. Digamos que de alguna u otra manera la experiencia de todo el equipo de esa edición, teníamos un acercamiento en fuentes primarias y teníamos una información allí. Aparece una convocatoria, se hace una búsqueda, ese trabajo lo hizo Lina Mosquera, generó digamos una base de casos de mujeres negras que estaban en pleitos judiciales, demandando, como se llama el libro, demandando su libertad por diferentes razones. Y ese ejercicio, digamos, la sistematización de esos casos llevó a que los transcribiéramos en su momento y posteriormente apareció el libro, digamos, con esta invitación que hace Carmen y Aurora. Bueno, seleccionamos un par de casos, yo seleccioné de los que estaba transcribiendo, seleccioné este caso, particularmente porque dentro del ejercicio jurídico que reconocemos es un caso atípico.
En ese orden de ideas yo dije, no, pues me quedo con eso en términos de las posibilidades que puede generar el análisis de este caso. Difícil, sí, pero para mí, digamos, llama mucho la atención este tipo de cosas que son atípicas o que generan una tensión. Y creo que el caso de María Gertrudis, pues, es precisamente eso, una contradicción del discurso sobre la libertad. Es también un caso diferente en términos de la defensa de la familia, porque allí también está implícito, está implícito una idea de familia diferente. Entonces, por eso me parece María Gertrudis fenomenal. ¿Y en qué año se ubica este caso de María Gertrudis? 1787. ¿Y de dónde es? De Sopetrán, Antioquia. ¿Podrías también contarnos como pues de un poco de forma general la situación por digamos como el núcleo del caso, como la situación que ocurre dentro del caso que revisaste? Bueno, María Gertrudis es una parda libre que demanda a su hermano mayor, Marciano de León, porque él aduce que es dueño de ella y por ende de sus hijos. Entonces, desde allí ya el caso es atractivo, porque de alguna manera los casos generales que hemos conocido en la historia nacional son demandas de mujeres negras a hombres blancos o mujeres blancas, pero no una demanda entre iguales en términos de casta. ¿Sí? Entonces allí aparece lo interesante de este caso. María Gertrudis de León utiliza varios recursos para contravertir esa demanda, y lo mismo hace Marciano de León para justificar su demanda. Finalmente, lo que está en juego, más allá de la libertad, es a quién digamos, más allá de si a María Gertrudis se le da o no una respuesta positiva a esa demanda, lo que está implícito en este caso es las capacidades o los recursos con los que cuenta María Gertrudis para hacer su defensa. Entonces, este caso me parece fundamental entender cómo una mujer en la época utiliza el recurso discursivo jurídico, por un lado, pero también hace uso o hace muy buen uso de los testigos que utiliza para justificar que ella es propietaria. Entonces ella dice, y los argumentos, me parece que es muy estratega María Gertrudis. María Gertrudis dice que Marciano de León hizo mal uso de la confianza, ¿cierto?, que le dieron porque él era el hermano mayor. Recordemos que en la época las mujeres no tenían, digamos, esta autonomía. Entonces, cualquier cosa que se decidiera de ellas eran los hombres de su familia, su papá, su hermano mayor, su esposo. Pero en el caso de María Gertrudis, el esposo había muerto. Es decir, que en la medida en que murió el esposo, es Marciano el que asume esa vocería o esa representación legal. Entonces, Marciano sencillamente dice que a él le entregaron la carta de libertad y pero argumenta es que él la compró. Y María Gertrudis dice, no, aquí hay un abuso de confianza porque es mi hermano, ¿cierto? Hay un abuso de confianza porque mi esposo le entregó también unos recursos por ser el hermano. Digamos que el antiguo amo da también un parte de confianza a entregarle supuestamente la carta de libertad a él porque es familia. Pero lo que hace Marciano de León es aprovechar eso. Y lo aprovecha no en gratis, ¿sí? Ahí es donde viene la otra parte interesante del caso. La aprovecha es porque María Gertrudis es propietaria. Si no, digamos, no tendría interés este caso. Entonces, María Gertrudis argumenta que ella vendía leche y queso con su esposo cuando estaba vivo y que tenían unas reses. Allí es el elemento clave de este caso,
porque por primera vez nos damos cuenta que hay mujeres negras que son propietarias. Es decir, esa lógica de la mujer esclava durante la colonia como un relato homogéneo y universalizante de la condición de mujer negra, creo que allí se cuestiona. Y me interesa mucho que empecemos a generar estas nuevas narrativas precisamente para romper con esa lógica de la mujer esclava víctima. Como un sujeto pasivo. Exactamente. Y lo que nos está mostrando María Gertrudis es que sencillamente ella tenía autonomía económica, ¿sí? Que sabía moverse. Claro, del negocio, porque vendía y sacaba varios productos de eso, ¿cierto? Y entonces otro elemento importante es que no son cualquier tipo de reses, ¿sí? Que para la época también eso nos tiene que generar una lectura diferente. Entonces, claro, Marciano muy hábil, porque entiende el tiempo en el que está, donde la voz del hombre es la que vale, ¿cierto? Entonces, pues yo lo pongo de esta manera. Era también la estrategia de él garantizar su bienestar económico. Lo trágico aquí es que sea con su propia hermana. Pero creo que, y por eso yo propongo el concepto de esclavización endógena, porque va a ser una práctica que no solo va a ser empleada por Marciano contra su hermana, sino que va a ser una estrategia que van a emplear todos los sujetos que tienen una condición de vulnerabilidad y tienen a mano una oportunidad para beneficiarse económicamente o en su defecto garantizar unas mejores condiciones de vida. Entonces, la categoría que yo propongo el concepto que yo propongo en este artículo de esclavización endógena nos permite entender que mujeres blancas mestizas, clase media, también esclavizaron a otras mujeres. Porque otro de los casos que yo transcribí era de una mujer indígena que esclavizaba a una mujer negra. Entonces, aquí lo que está en cuestión es la condición de casta, porque no podemos hablar de condición de clase, pero sí el lugar social de la época. Y eso fue muy común. O sea, fue más común de lo que yo pensaba. Para mí, escribir el artículo, digamos, generaba unas confrontaciones porque yo decía, ¿yo cómo voy a decir eso? Pero de esas cosas que me gusta también en términos de las estrategias metodológicas es poner a leer gente que esté por fuera de mi círculo lo que yo escribo. Y allí fue que apareció, digamos, con unas recomendaciones que me hace oportunamente Carolina Abadía de la Universidad del Valle y su compañero en ese entonces, sobre propiedad. Entonces yo empiezo a leer mucho más sobre propiedad en la colonia, sobre cómo se construye esto, para fortalecer la discusión de María Gertrudis, y me voy a encontrar que en toda América del Sur, hay muchos casos de esclavización de unos con otros, de muchas mujeres que esclavizaban a sus esposos. Pero todo esto es en función del contexto y de la época. Hay que situar la lectura allí. Eran las posibilidades, las oportunidades del momento, donde se necesitaba sacar ventaja, garantizar un bienestar, y sencillamente lo hicieron. Bueno, eso como para contextualizar que María Gertrudis es un caso atípico de lo que hemos conocido en el relato o en la narrativa nacional, pero que esta situación fue muy común entre esclavizados, entre no esclavizados pero pobres. Entonces no es una particularidad pues de las comunidades negras o esclavizadas en ese momento, pero creo que tiene una potencia para entender que no solo fueron esclavizados, sino que en medio de esa coyuntura agreste, de dificultades, hubo unas posibilidades de resistencia. Y esas posibilidades de resistencia están a partir de las agencias de la vida cotidiana. Entonces, claro, uno diría, no, pues que no tenían un gran territorio. Sí, por supuesto. Pero ya decir que tenían propiedad
es una interpretación diferente. Y también está emitiendo unos mensajes diferentes en términos de entender que en medio de esas limitaciones del contexto hubo espacios de fuga y que las mujeres tienen una agencia importante allí. Pues usted ya nos ha dado como algunas pistas sobre esta pregunta que le voy a hacer, pero quisiera preguntarle o más bien pedirle que nos cuente un poquito más a detalle qué significó para una mujer parda y en general para las mujeres negras en la colonia poder ser propietarias, o sea, de algún objeto comercial. Esta respuesta es más intuición, ¿no? Yo creería que es la oportunidad de garantizar el bienestar de ella y de su familia, ¿sí? Esta posibilidad de ser, de vengar su propio sustento económico y garantizar el bienestar de ella y su familia, creo que es precisamente la riqueza de María Gertrudis, porque ella arremete contra su hermano y los testimonios que utiliza para contravertir esa demanda es precisamente porque lo que está en juego es su dignidad, sus posibilidades de ser, ¿sí? De ser libremente, entre comillas, también entendiendo las condiciones del contexto. Entonces, que una mujer negra, una mujer parda en esa época se autodetermine como propietaria y defiende ese ejercicio, me parece que es un elemento político muy importante porque va en función de reconocer no solo que independiente de su esposo ella sigue siendo un agente social de cambio, y lo otro es defender a su familia, en este caso sus hijas, y son atractivas para Marciano porque es que están en edad reproductiva, o sea, todo el caso hay que leerlo en función de las condiciones de su época y lo que representa económicamente cada recurso. Entonces, por un lado son las reses, que las reses se vende, la carne, la leche y todos los otros productos derivados, pero en el caso de sus sobrinos, pues es que están en edad reproductiva y estamos en un ejercicio comercial y yo le puedo sacar cría a ellos. Entonces, que María Gertrudis sencillamente, para mí, utilice el testimonio de su antiguo amo como la ficha fundamental, además porque también hay una lectura de las relaciones de poder, y eso es otro elemento que yo pongo en el artículo. ¿Quiénes utiliza cada uno de los dos para argumentar su defensa? ¿Cierto? Y en el caso de Marciano de León, pues sencillamente una disputa entre dos hombres, uno que es el amo y otro que también era un esclavizado. Entonces, de una u otra manera, es entender que hubo unas relaciones interraciales, no sé, que posibilitaron también o que garantizaron también el éxito de unas personas esclavizadas o demandadas por eso. Y en el caso de María Gertrudis, pues termina siendo el antiguo amo, el que va a ser el testigo estrella para decir, no, Marciano de León está abusando de la confianza que se le dio. Porque conozco desde mucho tiempo atrás que María Gertrudis y su esposo vendían. En la calle deambulaban, en la calle vendiendo sus cositas para hacerse tener unos recursos. Y que también cuenta que ella con los antiguos amos tenía esa posibilidad. O sea que ya tenía una trayectoria de autonomía. Entonces creo que allí estaría. No sé si respondo. Sí. Ahorita, bueno, con respecto al caso judicial, ¿cómo se desarrolla este? Es decir, ya sabemos que uno de los argumentos que presenta María Gertrudis y que usted bien lo ha dicho es el abuso de la confianza. De confianza. Uh-huh. Pero, ¿cuál es el argumento que utiliza
en este caso su hermano? No, sencillamente que él era el propietario, ¿cierto? Y utiliza, y como testigos utiliza gente de digamos, vecinos que empiezan, digamos que empiezan a generar tachas de María Gertrudis. Para esa época se llama de tachas, hablar mal, generar una mala impresión de ella, como que era una mujer abandonada, sucia, pero todos estos argumentos, entre comillas, pues no tienen validez en términos de la discusión que se está planteando. Simplemente lo que buscan es generar una mala imagen de ella, pero no justificar o demostrar que efectivamente ella nunca trabajó para hacerse su economía y sostener sus hijos después del fallecimiento del papá. En cambio, María Gertrudis muy hábilmente sí utiliza testigos que puedan corroborar que ella tenía una trayectoria. Entonces allí el tema de los testigos va a ser muy importante y también del uso de la palabra, ¿sí? Hasta qué punto lo que se dice ayuda a fortalecer o no el argumento, ¿sí? Eso en términos, si la coartada está bien elaborada, ¿sí? Entonces resulta que para Marciano no. Él recurrió, como no tenía como argumentar, recurrió a lo que pudo. Exacto. Mientras que María Gertrudis sí tiene claro la cosa. O sea, yo voy es por mi libertad. Entonces yo no me puedo poner a jugar con testigos, sino que, bueno, este fulano, mengano, perencejo, además que tienen un lugar social particular. Entonces ahí por eso yo digo que María Gertrudis es muy hábil, porque como lee el contexto, pondera quiénes son sus contradictores y asimismo plantea sus testigos, y es que tengan también un peso social, que tengan un respaldo, digamos, de imagen, sí, pero que también lo que van a decir sirva para su beneficio. No iba a llevar a cualquiera. Exacto, yo creo que allí es. Entonces, por eso yo también genero una propuesta sobre las relaciones de poder, de género, pero también de casta. Y eso me parece que es muy importante porque la narrativa general habla de un blanco-negro, de un arriba y un abajo. Y hay una cantidad de matices en la vida cotidiana que son mucho más ricas y que la historiografía contemporánea tiene que apostarle a eso. Porque no podemos seguir reproduciendo los discursos de hace 30, 40 años sobre la esclavitud en Colombia. Claro, esos textos fueron pioneros, son importantes, hay que tenerlos en cuenta, pero también hay que decir que esos textos o esas investigaciones se limitaron a la lectura clásica económica de la época, ¿sí? Y hoy tenemos que generar esos matices, empezar a visibilizar esos matices y que la sociedad esclavizada, la sociedad esclavista no fue homogénea en ninguno de los dos. Y yo también lo planteo allí en el artículo. Ninguno de los dos grupos sociales son homogéneos. Porque no sabíamos que había mujeres negras en esa época propietarias. Y hay muchísimas. Y hay propietarias de diferentes cosas, de diferentes recursos. Materiales, pero también humanos. ¿Sí? Hombres negros también que eran propietarios. Y ese relato pues es lo que debe salir ahora. Y eso, para hacer un paréntesis ahí, eso digamos que los propietarios uno también lo puede ver en las notarías de la época en que aparecen hombres y mujeres esclavizados haciendo transacciones de, no sé, un patio, un solar, reses, esclavizados también. Yo creo que allí hay un gran reto de las escuelas de historia en términos de cuáles son los recursos que se plantean para el análisis. Y eso todavía está por venir. Yo creo que eso se va a demorar mucho tiempo, porque pues son los mismos, las mismas, leyendo lo mismo. Y en la medida en que no se le posibilite
a los estudiantes que están en formación, a estos historiadores y a historiadoras que están en formación, tener acceso a estas fuentes, pues va a ser muy complejo generar nuevas narrativas. Yo me preguntaba, bueno, pero es que esto está allí hace rato. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Porque estos grandes historiadores e historiadoras, o sea, no lo hicieron. No voy a culpabilizar, pero siempre ha estado allí, porque la fuente ha estado allí. Estos archivos, digamos, el Fondo Negro de Esclavos, era una novedad para mí, porque yo no soy historiadora, yo soy licenciada en historia, en ciencias sociales, perdón, pero siempre he estado vinculada con el departamento de historia. Yo creo que allí también hay otro elemento y tiene que ver con las apuestas personales. ¿Sí? Yo no me caso con mi disciplina. Yo lo que intento es dialogar con otras, porque en ese diálogo, en ese intercambio, es que puedo generar nuevas interpretaciones. Si yo no tengo esta experiencia con la historia, yo no voy a llegar a ese caso. Porque yo, como licenciada en ciencias sociales, invito a mis estudiantes a ir a las fuentes, ¿sí? Yo creo que allí hay este distanciamiento entre la historia y las ciencias sociales tiene que superarse, digamos, esa es la apuesta que se tiene supuestamente en el regreso de la historia a la escuela. Pero es que la escuela también tiene que empezar a revisar los archivos. Y yo con mis estudiantes, cuando estaba trabajando en la escuela, yo llevaba a mis estudiantes al archivo de Cali, al archivo histórico de Cali. Bueno, no podían ir, entonces yo le traía y transcribíamos en la clase. Ese tipo de cosas también genera inquietudes. Y es permitirle a estos estudiantes dialogar con una época remota. Entonces, yo creo que todo esto tiene que ver con cómo nos vinculamos con la historia pasada y reciente y cuáles son las proyecciones que tenemos sobre esas comunidades. Si queremos seguir reproduciendo esos discursos o simplemente nos aventuramos con casos atípicos, a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Bueno, yo quisiera ya como para ir cerrando el caso como tal de María Gertrudis, preguntarte cuál fue, digamos, ese argumento o esa prueba, digamos, que le permitió a Gertrudis ganar el caso. A ver, ahí hay que hacer una aclaración, porque en los 70 y pico de folios, ahorita se me escapa, creo que eran 78 folios, 73, no se alcanza, digamos, lo que tengo que afirmar es que no se evidencia si ganó o no. Okay. El caso no tiene cierre. Lo que alcanzo a registrar allí no tiene cierre. Tocará hacer una segunda indagación sobre, por ejemplo, el amo, ¿sí? Para contrastar desde otro lugar, ahí en la misma, los procesos notariales, a ver qué pasó, ¿sí? Eso podría ser una segunda parte, pero lo que yo alcancé a revisar, el caso no sabemos, o yo no sé a ciencia cierta si María Gertrudis ganó o no. Para mí sí, porque está leyendo muy bien el poder, porque los argumentos de sus testigos son contundentes. Entonces, en ese orden de ideas, yo digo, María Gertrudis salió adelante con su contrademanda. Entonces, ¿cuál es el argumento principal? Como lo dije ahora, utilizar estratégicamente testigos, pero finalmente el testigo más importante es el antiguo amo, es decir, quien la vendió. Y pues, frente a quien la vendió y a quien le entregaron la carta, por supuesto, va a tener mucho más legitimidad quien la vendió. Y él da cuenta
muestra las cuentas sobre las cuales se hicieron para venderla, cuánto costó, cómo se negoció el avalúo. Entonces, ese argumento, pues... O sea, se podría suponer que ella ganó porque ese argumento del amo tiene mucho peso, por supuesto, no solo por ser el amo, sino por demostrar cómo fue el avalúo, cómo fue la transacción, qué se hizo, qué se alcanzó a negociar con el esposo, y justo cuando se va a entregar la carta, pues el esposo se murió. Muestra cuál fue el escenario que llevó a que a Marciano de León se le entregara la carta de libertad, y argumenta que es un abuso de la confianza. A mí me parece que eso, bueno, hay un elemento que yo no mencioné y que es de lo más valioso, y es que ella discursivamente también juega con esas relaciones de poder, porque ella dice: soy una mujer viuda, madre, pobre, ahorita no me acuerdo qué más dice, como desvalida, y tras de eso mi hermano abusa de la confianza. Entonces, claro, el discurso de la época en términos del honor es que sea esposa y sea madre. Entonces ella dice: yo soy viuda, soy madre de tantos hijos, ¿cierto? Y no tengo otro recurso, porque recordemos que también esas posibilidades de honor estaban dadas por tener el vínculo con un hombre. Pues el hombre no está, se murió, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, todo este elemento discursivo para mí es muy, muy, muy potente, y por eso yo digo, yo amo a María Gertrudis, yo digo que es una mujer súper hábil. Y eso también es importante decirlo, porque como estamos acostumbrados a entender que las mujeres negras son pobrecitas, son víctimas, pues yo creo que ella lee muy bien ese contexto, esa idea de ser víctima. Entonces yo me asumo como víctima para defenderme, ¿sí? Y sacar provecho de ese lugar. Digamos que ahí le favoreció esa condición de mujer, porque claro, en ese contexto la mujer tiene un papel súper irrelevante, entre comillas. Entonces como que diciendo que yo soy esto, soy lo otro, entonces claro, me van a tener como, por así decirlo, lástima, y se van a apiadar de mí. Es como jugar también con el discurso católico de la época. Exacto. Yo creo que allí, por eso la última sesión digo, y yo utilizo los dichos y los refranes, ¿no? Que es otro recurso político, académico e investigativo. En todos mis trabajos yo siempre utilizo dichos, porque la cotidianidad tiene muchas lecciones. Entonces, si tener carta no es riqueza, no tenerla es mucha pobreza, ¿sí? Entonces, pues claro, si a María Gertrudis no le aseguran su libertad, pues va a estar a merced no solo de su hermano, sino de los que él decida vender. Entonces, no, sencillamente también utilizar como la vida cotidiana para leer el tiempo pasado. Yo creo que ya podemos ir cerrando. Yo quiero dar un comentario final sobre pues, tu conversación y sobre el artículo como tal. Y es que tu investigación me parece muy interesante porque se desarrolla a partir de un solo caso, ¿no? Como un caso de estudio. Y ahí utilizas como varios elementos que nos ayudan como a leer o a entender ese caso. Entre ellos podemos mencionar como la defensa del derecho a la libertad, la defensa del derecho como a la propiedad, si se quiere. Eso como medio para garantizar la supervivencia de su familia, de sus hijos, y también utilizar la palabra como una estrategia de resistencia. Tanto este estudio como los demás que se pueden encontrar en Demando mi libertad son significativos dentro de la historiografía de la diáspora africana, en la medida en que destacan la presencia de mujeres negras que en medio de un sistema esclavista fuertemente influenciado por el patriarcado tuvieron la valentía de luchar por sus derechos y por tener unas mejores condiciones de vida para sí mismas y para su familia. Yo quisiera agregar allí, a propósito de esta reflexión que tú acabas de hacer, una aclaración. Y es que es importante entender a Marciano en su momento
porque el hecho de que él haya generado esa estrategia de explotación no lo hace responsable el patriarcado, ¿sí? Allí también tenemos que leer los alcances y las posibilidades de los hombres en su división jerárquica de castas, ¿sí? Esto es para decir, ojo, hay unas relaciones de poder que están determinadas por castas, donde todos los hombres pudieron sacar provecho, incluso los esclavizados. Pero no podemos leer como responsabilidad de la esclavización a los esclavizados, porque hayan participado de ello. Los alcances y las posibilidades son diferentes, porque ellos tuvieron propiedades limitadas, pero no fueron los garantes del sistema. Entonces allí hay que hacer esa, y por eso a mí este caso me costó terminarlo, porque yo decía, ahora yo voy a ser acusadora. Claro, y eso es muy importante porque, digamos, alguien que lo lea sin ese análisis que tú haces va a decir como, pero es que ustedes también tienen la culpa de la esclavitud, o como lo hacen con en su contexto cuando África también vendía a los esclavizados, es como ellos tienen la culpa de la esclavitud, es porque no hay una lectura pues así a fondo que permita entender por qué sucedió eso. Yo creo que estas lecturas hay que hacerlas independiente de las confrontaciones que eso genere, porque lo que finalmente importa es entender el contexto, ¿sí? Y allí es donde creo que María Gertrudis nos brinda posibilidades, es acercarnos a una época y entender que hubo otras relaciones, otros matices que en la lectura convencional no se pueden visibilizar. Bueno, ya para cerrar y despedirnos, no nos queda más que agradecerle de nuevo a la profe Nayibe Caterina Arboleda Hurtado por haber aceptado primero esta invitación y segundo por compartirnos su experiencia. Uno con este caso en particular de María Gertrudis y segundo también con lo que busca resaltar este podcast, que es el acercamiento de las mujeres con las fuentes historiográficas. Entonces, nada, de nuevo muchas gracias, profe, por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a Yurani y a Lady y súper contenta. Cuando quieran, aquí estoy. Muchas gracias a quienes nos escuchan. Les invitamos a estar pendientes de nuestro próximo episodio. Hasta la próxima. Chao, chao. Bye, bye. Chao, chao. Radio Samán es una plataforma radial de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad ICESI. Sigue nuestras transmisiones de lunes a viernes por YouTube en www.youtube.com/c/Radio Samán o encuéntranos solo como Radio Samán. Para más detalles de la programación y la plataforma, estamos por Instagram en @radio_Samán. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra emisión de hoy.